Quiero esta semana hablarle de multiplicación y de crecimiento. Multiplicación y crecimiento. Multiplicación y crecimiento. A ver, piensa en esto, multiplicación y crecimiento. Quiero dejarle claro que en algunos momentos se habla de multiplicación y se habla de crecimiento yendo a la misma cosa. Pero sí es muy importante que usted y yo, como nosotros tomamos todo lo que sabemos de la Biblia, entonces, por favor, nos demos cuenta cuando multiplicación no es lo mismo que crecimiento y crecimiento no es lo mismo que multiplicación. En algunos momentos, le repito, la Biblia habla de multiplicación como de crecimiento y crecimiento como multiplicación, pero nosotros no lo deberíamos confundir. No deberíamos confundir un término con el otro porque terminamos embolatados, terminamos haciendo cosas que no son bíblicas. Y por eso es que le voy a invitar para que le ponga mucha atención, como usted siempre lo hace, y podamos discriminar una cosa de la otra, podamos distinguir qué es realmente la multiplicación y qué es el crecimiento. Bueno, lo voy a invitar a un texto bíblico y de allí entonces vamos a empezar el estudio de esta semana. Eso es como a modo de introducción. Hechos capítulo 7, versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, otra vez, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dos cosas está diciendo el texto. Y está resumiendo algo que está en Éxodo. Éxodo capítulo número 1. Vaya conmigo allá. Éxodo 1, versículo 9. Éxodo capítulo 1, versículo número 9, dice la palabra. Están hablando los dirigentes, las autoridades de Egipto, y están diciendo esto: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ellos tenían hijos así, los que llegaran. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Mire que ahí están las dos palabras, multiplicar y crecer. El 12 otra vez. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, vamos a volver a Hechos 7:17 para que usted entienda mejor de qué está hablando. ¿De qué está hablando? Esteban es el que está hablando allí y está diciendo: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Vamos a mirar qué significa en el hebreo crecer y multiplicarse, y de igual manera qué significa en el griego, en el hebreo y en el griego. Esos dos pasajes los vamos a mirar, tanto Éxodo como Hechos. Miremos Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 17, creció, 8:73. La palabra creció. 8:37. Y dice así: forma prolongada de un verbo primario, crecer, es decir, agrandar. Note algo, está hablando de una unidad. Eso está pasando en una unidad.
Crecer, es decir, agrandar, figurativamente o no, literalmente o figurativamente, activamente, pasivamente, aumentar, crecer, dar crecimiento. Listo. Entonces, digamos que crecer se crece en algo crece, algo se va poniendo robusto, algo va tomando más altura, algo se va fortaleciendo. Crecer entonces está hablando de una persona o de una cosa. Algo que se robustece, que se fortalece, que se hace más grande, que se hace más fuerte. Entonces, crecimiento. Es muy importante que no se vaya a perder. Yo sé que usted es muy atento. Crecimiento es eso. Hablando de lo que se ha manejado en la iglesia, hablando de lo que nosotros podemos recordar y hemos visto que aún a nivel de predicación, a nivel de enseñanza se maneja, es que el ministro le dice a usted: hermano, usted tiene que crecer. ¿Y en qué le dicen que tiene que crecer? ¿En qué? Espiritualmente, hermano. Le dicen así, espiritualmente, pero es eso, crecer en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Pero a nosotros nos han enseñado: crezca, hermano, en el espíritu. Usted tiene que crecer en el espíritu. Su problema es que no ha crecido en el espíritu. Entonces se le acercan a uno, se nos acercan a nosotros: hermano, ayúdeme a orar, ¿sí? Y hasta le mandan, no sé si usted ha escuchado las peticiones que se hacen en la radio y ha podido ver las peticiones que se hacen a muchos niveles. Personas que dejan la petición en los lugares donde se puede dejar la petición y dicen: orar por crecimiento espiritual de mi hijo fulano, orar por crecimiento espiritual mío, por mi crecimiento espiritual. Y ni siquiera ellos entienden qué están diciendo, ni qué están pidiendo. Porque si aumentar, crecer, expandirse, fortalecerse es el significado de la palabra crecer, ¿qué estaría significando que debería ser el espíritu en usted y en mí? Crecer, fortalecerse, mi espíritu. Perdóneme, el Señor Jesús dice: a la verdad el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu es el mismo, el espíritu no cambia. El espíritu vino y nosotros o lo ignoramos, estamos hablando del Espíritu Santo y estamos hablando del espíritu que recibimos como seres humanos. Nosotros o ignoramos lo que el espíritu nos dice o le ponemos atención. Y cuando nos alimentamos de palabra, estamos fortaleciendo el espíritu. Él no está creciendo, él ya vino del tamaño que debe ser. Es muy importante entender esto, porque le decía yo a alguien: ¿cómo así? ¿Yo oro para que usted crezca? Sí, pastor, ore para que yo pueda crecer en el espíritu. Entonces, como la persona servía con un ministerio bonito, yo no entendía por qué ella estaba confundida. Le dije: dame un momento, déjame explicarte. Crecimiento es crecimiento. Un niño crece, un niño nace, no sé, 6 libras, pesa 3 kilos, es el promedio. Y yo te pregunto: ¿por qué crece esa criatura? ¿Por qué llega a los 2, 3 años, 7 años? ¿Por qué él está creciendo? ¿Por qué? Dime por qué. Y no era capaz como de conectar. Dime por qué crece esa criatura. Porque se alimenta, porque hay una mamá que le dio su seno, hay una mamá que le da la compota, que le da la proteína, hay una mamá que está pendiente de alimentar esa criatura. Eso es tipología de lo que tenemos que hacer a nivel de nosotros como seres espirituales. Nos tenemos que alimentar. ¿De qué? De la palabra. Pero yo no veo que a un niño recién nacido, entonces no le dé comida. Vamos a orar por crecimiento. Ahora, Padre, Señor, que esos huesos crezcan, Señor, que se estiren, Padre, que se fortalezca ahora. No le dé comida. No, absurdo. Orar yo para que usted crezca. Si usted no estudia, pierdo mi tiempo. Si usted no busca el conocimiento de Dios, si no crece en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra, pierdo mi tiempo. Puedo estar yo en oración todo el día y toda la noche: Padre, que mi hermana crezca, Señor, en el espíritu. No sirve.
Entonces ella dijo, qué pena, pastor. Es que como a uno le dicen, sí, pero no repita lo que le dicen, medite, piense. Nosotros crecemos, pero en el conocimiento de Dios. ¿A partir de qué? De estudiar la Biblia. ¿Por qué tanta gente le cree más al diablo que a Dios? ¿Por qué tanta gente anda por ahí diciendo, no, que el diablo, que los demonios, que los brujos, que los hechiceros? Porque, no sé, en su edad de niños o de juventud, estuvieron en medio de la brujería, del ocultismo. Oyeron que la pócima, que el bebedizo, que me hicieron esto, que mire que a la señora de al frente la postraron y que le pusieron un gusano en el estómago y todo lo demás. Y entonces se llenaron de ese conocimiento. ¿Y sabe qué? Cuando fueron a conocer a Dios, el conocimiento que ya tenían de lo oculto no les permitió entender que Dios es el Todopoderoso. No les permitió. Y nunca crecieron en el conocimiento de Dios. Y siguieron hablando del diablo y de sus demonios como poderosos. Es que el diablo es cochino. ¿Y qué? Por cochino que sea, mi Señor Jesucristo lo venció en la cruz. ¿Y usted sí está aquí o no? ¿Usted sí vino hoy? Eso es. Entonces, dejemos muy claro estas cosas. Crecimiento, una persona que se va fortaleciendo, que se va agrandando. ¿Por qué? Por alimentación. Claro, no hay otra cosa que haga crecer una criatura, cualquier criatura que sea. Alimentación. Entonces, aquí, en esta parte, lo que está diciendo el texto, tanto en Hechos y ahora vamos a ir a Éxodo, es que el pueblo, como se multiplicaba, era más numeroso, se iba fortaleciendo como uno solo. Al llamarlo el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, le estábamos llamando como uno solo. Y cuando se hace mayor, cuando ya no son 30 sino 40,000, cuando no son 40 sino 50,000, entonces ahora es más fuerte. Cuando es uno, es más fuerte por el número. Entonces, escuche esto, la multiplicación siempre trae crecimiento. Y espero que si puede apuntarlo, la multiplicación siempre trae crecimiento. Claro, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Multiplicación, crecimiento. Entonces, ¿qué dijo? Creció y se multiplicó. Crecer, es decir, agrandar. Aumentar, crecer, dar crecimiento. Otros diccionarios hablan de aumentar, agrandar y crecer. Aumentar, agrandar y crecer en uno o en un cuerpo. Entonces, déjeme decirle esto. La multiplicación, le acabo de decir, la multiplicación siempre trae crecimiento. Esa es la fórmula que se maneja en el mundo. La multiplicación siempre trae crecimiento. Otra vez, eso se maneja en la teoría del mundo. Que usted tiene más almacenes, que usted tiene más sedes, que usted tiene más sucursales, usted está creciendo porque se está multiplicando. Pero no es verdad. No es verdad. Y le voy a decir algo, póngale cuidado. El poder de Dios, ¿cuándo se ha visto más? Cuando los 12 empezaron a multiplicarse en 3,000, en 5,000, en 8,000, en ese tiempo que eran poquiticos, o ahora que somos millones y millones. ¿Cuándo se veía más el poder de Dios? Entonces, si aumentar y agrandar es crecer, la multiplicación no siempre trae crecimiento. Una empresa era más fuerte cuando tenía 4 sucursales fuertes, fortalecidas, bien establecidas. Ahora tiene 7, y ese estudio alguna vez lo tuvimos que hacer. Ahora tiene 7, pero en esos 7 sucursales no hay la atención que habían cuando eran 4. Tuvieron que repartir el equipo de esos 4
enviar de cada sucursal uno para poder abrir esas otras 3 sucursales. Hoy están débiles, hoy no tienen un buen servicio, hoy no tienen una buena atención. Hoy está decayendo la economía en esas sucursales. Entonces, cuando el mundo dice que la multiplicación siempre trae crecimiento, lo está hablando de una manera figurativa, porque según la Biblia, la multiplicación no siempre trae crecimiento. Porque si se crece débil, si el muchacho crece sin las vitaminas, sin las proteínas, de hecho, pongámonos a pensar, ahora que usted conoce un poco mejor la forma de alimentarse correctamente, piense, cuando a nosotros o a nuestros padres los alimentaban con un plátano asado y un café negro, ese era el desayuno. Mi papá, por ejemplo, se alimentó tan mal que a los 8 años, con la muerte de su mamá, él se enloqueció. Él andaba por ahí sin saber qué estaba haciendo. Y los médicos lo que dijeron era, está mal alimentado. Está grande, sí, pero no está robusto, no está fuerte, no. Él tiene un problema en los huesos, tiene un problema en la mente, no ha sido bien alimentado. Entonces no siempre el crecer es fortaleza. Tengámoslo en cuenta allí para que vamos mirando en qué podemos nosotros aprender, mejorar como cristianos de este mes que habla de multiplicación y que no se puede confundir con el crecimiento. Listo, pero la palabra, Hechos 7:17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. La palabra multiplicó, 41:29, multiplicó, significa esto. Y tiene un significado parecido a crecer. Aumentar. Si quiere recordar, la palabra crecer significa agrandarse, aumentar. Ese dice aumentar, pero dice transitivamente o intransitivamente. Puede ser una cosa de momento o puede ser una cosa permanente. Entonces dice multiplicar abundancia, en eso sí es diferente. Multiplicar abundancia, o sea, muchos. El otro hablaba de uno cuando se fortalece, cuando crece. Este dice multiplicar abundancia, acrecentar, crecer. Otros diccionarios hablan de crecer en número, eso es. Vamos a dejar como cosa básica esto. Se crece o como cuerpo o como individuo, sí, como persona individual, cuando podemos aumentar el tamaño y la fuerza, la fortaleza. Usted está creciendo, no importa cuántos años tenga. Mire, póngale cuidado. Yo descubrí hace algún tiempo, cuando yo decía, yo no quiero que mi papá, yo no pensaba nunca llegar a esta edad, jamás, nunca. Ni quería, ni pensaba que yo pensaba que toda la vida me iba a quedar joven. Pero si yo veía a mi papá, y yo veía como mi papá de 60, 65 años, era un hombre fuerte, derecho, porque él trabajó físicamente, él fue carpintero, él hacía chivas, y él no le importaba dar serrucho, cegueta, y él mantenía activo, y esos músculos de él eran fuertes. Yo descubrí entonces que yo, para poder llegar a una edad avanzada y poder caminar recto y caminar derechito, tenía que fortalecer lo que me iba a sostener. ¿Qué lo sostiene usted para caminar? ¿Qué lo sostiene? Los músculos. Y yo dije, tengo que cuidarle los músculos a mi papá. Pero ahora, eso que aprendí en ese tiempo, me sirve ahora que un día dije yo, ¿cuántos años tengo? ¿50? ¿A qué horas? Este muchachito tan joven con 50 años. Entonces empecé a aplicarme a mí mismo lo que yo aprendí con mi papá. Hermano, usted puede crecer, no importa la edad que tenga. Si usted crece en la fortaleza, si usted crece en la vitalidad, si usted se alimenta bien, si dejamos de comer tanta basura, tanto de lo que le gusta aquí a la boca,
y más lo que le aprovecha a este cuerpo. Entonces, ¿sabe qué? Usted puede estar creciendo a cualquier edad, creciendo en fortaleza, en firmeza, y no va a ser un viejito. Es que a mí me duele, hermano, en serio. Yo digo, ¿qué pasó con esa persona? Yo me encuentro mucho en los aeropuertos cuando viajo, me encuentro mucho personas dobladas de un bastón o de un caminador, y yo les ayudo, si me toca cederles el puesto, se los cedo. Pero a veces cuando puedo les pregunto, ¿y cuántos años tiene? No, que tiene 58, que tiene 61, que tiene 65. ¿Y desde cuándo está así? No, que es que lo que pasa es que le dio una enfermedad, que no sé qué, que se dobló, que no tiene fortaleza en las piernas, que no tiene fortaleza, que tiene un problema en la columna, así doblado. Y simple y sencillamente es porque nunca se preocuparon por aquello que es más necesario, su alimentación. Una persona puede ser muy joven y estar decreciendo, claro. De hecho, por ahí en el norte del valle empecé a hablar con un muchacho que a sus 28 años se empezó a debilitar, se empezó a alimentar mal, con una de esas formas de alimentación que hoy promueven tanto, ¿no? Esos batidos y todas esas cosas. Y el muchacho de un momento a otro se le disparó la glicemia, le dio esa cosa que le sube el azúcar en la sangre, diabetes, y lo acabó, lo dejó ciego. No tiene 30 años, lo dejó ciego, su cuerpo es débil, por eso. Y con 30 años, cuando uno más fuerte está, y él no. Entonces, usted puede crecer en su cuerpo en cualquier edad. Ahora, en el intelecto, en el conocimiento, usted y yo podemos crecer a cualquier edad. Si siempre estudiamos la Biblia y le obedecemos a la palabra, usted siempre va a estar creciendo. ¿Usted quiere crecer? Bueno, preocúpese, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Mire, mi hermano, que es la mejor decisión que un cristiano puede tomar. Yo voy a crecer de aquí en adelante en el intelecto, en el conocimiento, en la sabiduría. Yo no me resigno a que porque yo fui de los teléfonos de disco, entonces ¿qué problema manejar un teléfono inteligente? Que no me puedo meter en una plataforma de internet porque no sé cómo hacerlo. Hermano, yo no me resigno a eso. Y siempre estoy tratando de aprender, de crecer en el entendimiento, en el conocimiento de eso. Ahora, en la palabra, uy, hermano, ese deseo de poder entender la verdad, ese deseo de poder entenderla para mí, porque es que yo he conocido ministros no, perdóneme. He conocido cristianos que quieren conocer la Biblia, que han estudiado, ¿sabe para qué? Para contender. Para decir que ellos son los únicos que saben y se burlan de los demás porque el otro no entiende lo que dice la Biblia y se mofan de un conocimiento vano, porque el conocimiento que da Dios, óigame, no es para envanecerse, no es para hacer sentir mal a otro o para sentirse mejor él, no, hermano. El conocimiento de Dios es el que te lleva a vivir cada día mejor, cada día más santamente, más obedientemente al Señor. Ese es el conocimiento de Dios. Y en ese tenemos que crecer hasta el día que Cristo venga por nosotros. Crezcamos, sí, pero crezcamos en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Mire, yo sé que usted lo ha visto, pero yo quiero fortalecerle eso mucho más. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si leemos desde el 17, dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué? Otra vez el 18, antes bien, creced ¿en qué tengo que crecer? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 8:37.
Crecer es lo mismo, el 8:37, agrandar, crecer, fortalecerse, eso es. Entonces, mi hermano, mire, póngale cuidado. Si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y vivimos cada vez más de acuerdo con la palabra de Dios, entonces hay algo que va a pasar que es muy bonito. Y es que usted no se va a multiplicar mal, porque usted siempre se multiplica. Perdóneme, usted y yo siempre nos multiplicamos. Oiga, pero si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra, y nuestra conducta es cada vez más alineada con la verdad de Dios, como siempre nos estamos multiplicando, y eso se lo voy a explicar, como siempre nos estamos multiplicando, nos vamos a multiplicar bien. Y aquí entonces pasemos a la multiplicación. Todos nosotros, como cristianos, siempre nos vamos a multiplicar. Y nos vamos a multiplicar porque siempre habrá alguien a nuestro alrededor mirándonos. Siempre. Siempre habrá alguien que te admire por lo que sabes, por lo que entiendes, por el trabajo que desempeñas, por la labor que desempeñas en esa empresa. Hay un compañero de trabajo que te admira. Tu hijo, si te multiplicaste a nivel de la raza, a nivel genético, si te multiplicaste, si tienes hijos, te vas a multiplicar en tus hijos de acuerdo a tu conducta, al trato, al pensamiento y aún a lo que el niño no pueda ver, aún a lo que la niña no pueda ver, te vas a multiplicar. Entonces la multiplicación es algo que siempre va a pasar en cada uno de nosotros. Usted se está multiplicando en esas personas que están cerca. Usted se está multiplicando en esas personas que están a su alrededor. Usted se está multiplicando en aquellos que lo están mirando. Pero entonces la pregunta es, ¿usted está creciendo correctamente en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de la palabra? Para que se multiplique correctamente, para que los que lo vean a usted hagan lo correcto. Porque hermano, ¿de dónde vienen las doctrinas de error? De alguien que entendió mal la Biblia o que intencionalmente quiso sacar partido a un texto de la Biblia, creó su propia doctrina y muchos aprendieron de él. Él se multiplicó, ella se multiplicó en muchos otros que aprendieron la misma mentira y que hoy defienden la misma mentira que alguien que hizo un trabajo como padre. Escúcheme, no podemos llamarle padre espiritual a nadie, no lo haga, por favor, no lo haga. El Señor Jesús lo prohibió. No le llaméis padre a nadie en esta tierra porque tienes un padre y está en los cielos. Pero indudablemente nosotros todos hacemos un trabajo paternal. ¿Sabe por qué? Porque enseñamos con nuestros gestos, enseñamos con nuestras palabras, enseñamos con nuestras acciones, enseñamos con todo. A usted lo están viendo y a usted le están aprendiendo, aunque no lo note. Y después usted se va a dar cuenta que usted se ha multiplicado en otras personas. Yo el evangelio lo conocí y la iglesia que conocí en ese tiempo a través de la radio, a través de Radio Auténtica, la iglesia que conocí fue esta radio, por Radio Auténtica a las 10 de la noche, Manantiales del Predicador, del pastor Homero Vázquez. Entonces yo me imaginaba este lugar que era mucho más pequeño. Yo me lo imaginaba. En la radio eso le acomodábamos la antena al equipo de sonido porque eso había que apagar todas las luces porque prendía uno la luz, un bombillo y en cambio apagaba uno todas las luces y se escuchaba un poquito más clarito. Escuche, cuando yo empecé a conocer la iglesia del Centro Misionero Bethesda La Floresta, me di cuenta que habían 3 muchachos, 3 que le ayudaban al pastor Homero, que se paraban de la misma manera, que se ponían la mano en la misma parte y que hasta tenían el tono muy parecido a él. Él se estaba multiplicando. ¿O no? Él se estaba multiplicando. Entonces, es importante que nosotros estemos muy conscientes de estar creciendo correctamente en Dios, creciendo correctamente en la verdad de la palabra, fortaleciéndonos de la verdad, no de una fantasía, no de una herejía, no. Fortaleciéndonos en la verdad de la palabra, porque ¿sabe qué?
eso que usted acepta en su corazón empieza a fluir de su vida. Usted empieza a comportarse así, no solamente lo habla, sino que lo manifiesta en todo lo que hace. Y si eso que usted hace y si eso que usted expresa es correcto, si se está alimentando bien y por lo tanto está creciendo bien en el Evangelio, usted se va a multiplicar en una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire que la multiplicación sí tiene que ver con el crecimiento. Tiene que ver con, no siempre la multiplicación trae crecimiento, pero el crecimiento siempre producirá una multiplicación, buena o mala. Porque ¿cuántos padres de familia tienen que decir, yo enseñé mal a mis hijos? Eso yo se lo enseñé. Una madre llorando me decía, un día fuimos a orar por una familia a un lugar donde había un fallecido, y la mamá era cristiana, pero la mamá nunca le había creído al Evangelio en ciertas áreas. Entonces, cuando ya estuvimos allí y oramos, invitamos a la gente a que hiciera la oración de fe, a que entregara su vida al Señor, ella se me acercó y me dijo, pastor, es que yo le quiero decir algo, llorando. Me dijo, yo entiendo que Dios perdona, pero yo me siento muy mal, porque estoy segura que mi hijo está ahí en ese cajón, en gran parte por mi responsabilidad. Y me contó que le había enseñado a hacer las cosas ilícitamente, que le había enseñado a robar, que le había enseñado a mentir, que le había enseñado cosas torcidas. Y que cuando llegó a la vida cristiana le dio lástima de su hijo, nunca lo corrigió, nunca se le puso seria, porque fue que yo le enseñé y yo traté de decirle que yo estaba equivocada, pero él nunca aprendió. Y entonces lo recibí en su casa así, lo mantenía en su casa así, hasta que en la puerta de su casa cayó abaleado. Y ella decía, yo lo enseñé así. Pero ¿cuántos años de cristiana tienes, mujer? Me dijo, yo tengo 7 años de cristiana. ¿Y en 7 años no fuiste ejemplo para él? No, pastor, porque yo reconozco que soy una mujer amargada y yo peleaba con los hermanos en la iglesia y venía a contarle a mi hijo aquí. A veces venía brava con el pastor y le decía a mi hijo, no, yo no quiero volver por allá, el pastor tiene preferencias, el pastor tiene una rosca ahí, unos amigos que eso sí los deja hacer lo que les da la gana. Y el hijo se envenenaba con todo eso, el hijo recibía todo eso y ¿cuándo iba a cambiar su forma de pensar? Nunca. Entonces pensemos nosotros que el crecimiento produce multiplicación, buena o mala. Si estás creciendo bien, si estás creciendo en la verdad, los que te miren, los que se multipliquen por tu ejemplo, van a ser una bendición. ¿No le gusta eso? Tus hijos naturales y aquellos que están a tu alrededor van a ser una bendición. Antes bien, creced en la gracia, crezca en la gracia. ¿Usted sabe qué es la gracia? Hay muchos cristianos que no saben lo que es la gracia y no crecen en el conocimiento de la gracia. No. Pónganle cuidado. No le voy a enseñar sobre la gracia, aunque debería, ¿no? Pero no le voy a enseñar sobre la gracia porque hemos hablado de la gracia varias veces. Pero escuche esto. Cuando la persona no crece en la gracia, se queda en una mezcla, mitad ley y mitad Cristo, mitad Moisés y mitad gracia, evangelio. Tenemos que crecer para darnos cuenta que nada de la ley de Moisés se anuló, nada. Todo se cumplió en Cristo y Cristo le plació decir, de la ley hagamos esto y punto. Cristo es Cristo, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién entiende eso? Por eso es que Él tiene la autoridad de decir, oíste que fue dicho, pero yo digo. Entonces yo ya no le pongo cuidado a Moisés, yo le pongo cuidado a Cristo. ¿Sí está entendiendo? Y el que no entiende eso, el que no crece en la gracia, no se da cuenta que los profetas dejaron de ser la boca de Dios, no se da cuenta. Es tan doloroso escuchar personas que fueron grandes en el Señor diciendo que se divorciaron y se recasaron porque el profeta se los dijo.
Es que el profeta me lo dijo. Yo no lo creía, pero el profeta me dijo que yo me tenía que separar, me tenía que divorciar y que me podía casar con esta persona. Y si me lo dijo el profeta, pues yo lo tenía que creer. Ese es el problema. Por más grande que haya sido ese hombre, esa mujer, por más importante, por más famoso, por mucho que Dios lo haya enseñado, no conoció la gracia, no creció en la gracia. Para darse cuenta que hoy Dios no está hablando a través de la boca de los profetas, Dios está hablando a través de Jesucristo, de su palabra, del evangelio. Pero si no ha crecido, entonces está en una ambivalencia. Si no ha crecido en la gracia, todavía le da miedo comer ciertas clases de comida porque de pronto es pecado, de pronto es la comida inmunda que allá en el Antiguo Testamento el Señor prohibió. Si no ha crecido en la gracia, él dice: no puedo trabajar el sábado porque peco. No ha crecido en la gracia, no sabe que el descanso, que el reposo se llama Jesucristo. Y entonces ahí le dejo un ejemplo de lo que es crecer en la gracia. Crezca en la gracia y el conocimiento de aquel que es la gracia. Lea ese versículo, por favor. El versículo 18, léalo. Antes bien, segunda carta de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si yo no conozco a Cristo, no sé quién soy, no sé qué derechos tengo, no sé qué deberes tengo. Mire, póngale atención. A nosotros no se nos presentó a Cristo en los años, en las décadas pasadas no se nos presentó a Cristo. Se nos presentó una religión. Y cuando se le presenta al ser humano una religión, por más que haya nacido de nuevo, él no adquiere temor de Dios. Así que peca, por más que conozca la Biblia, peca. Sigue pecando, sigue practicando el pecado y no se le da nada. Pero cuando le presentamos a Cristo, cuando se le dice que Él murió por nuestros pecados, que por nuestras transgresiones Él tuvo que padecer muchísimo y que por eso es que ya no podemos volver a pecar, porque el que peca voluntariamente es como que pisoteara a aquel que murió por mis pecados. Que el que peca voluntariamente es como que tuviera la sangre pura, limpia del Señor Jesús, como la sangre de un cerdo. Así. Claro, tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, dice la Biblia. Como eso se pasa por encima y eso no se explica, y como no se le da mucha trascendencia al sacrificio de Cristo, entonces el creyente, entre comillas, el creyente no adquiere temor de Dios porque no conoce a Cristo. Le presentaron una religión: ayune, ore, no mienta, no robe, reprenda la brujería, la hechicería y vamos para adelante. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? En cambio, usted crece en el conocimiento del Hijo de Dios, en el crecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos los días teme más el ir a pecar, todos los días se guarda más del pecado. Le llega el pensamiento, le llega la propuesta del diablo y se dice: no, ni bobo que yo fuera, no, ni estúpido que fuera yo para ir a jugar con mi salvación. Olvídese, no lo voy a hacer. No pierdas tiempo, Satanás, no quiero. Pero si uno no conoce a Cristo, hermano, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es. No podemos nosotros entonces mezclar una cosa con otra. Aunque, le voy a recordar esto, aunque el mundo dice que la multiplicación siempre traerá crecimiento, el número no significa crecimiento, porque crecimiento es fortaleza. Estaba mejor esa firma cuando tenía solamente 4 sucursales que ahora que tiene 7 y están en problemas financieros, económicos, de organización. Al final le cerraron toda la empresa a esta persona porque no supo, escúcheme, no se supo fortalecer para crecer, no se alimentó bien. Eso es. Aunque se multiplicó, no creció, no se fortaleció. Pero siempre el crecer, el fortalecerme traerá multiplicación, buena o mala, eso ya
se determina en cómo te estás multiplicando. Entonces, vaya conmigo, sí, todavía nos queda ese tiempito. Estamos en Hechos 7:17, vuelva otra vez a Hechos 7:17. Y dice la palabra del Señor: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Estamos ahí, multiplicar. Multiplicar 41:29, ubíquese allí, significa aumentar transitivamente o intransitivamente, multiplicar, abundancia, acrecentar, crecer. 41:28 es la raíz, allí está, 41:28. Dice que multiplicar es llenura, como que se llenó la aljaba, como que fue tanto número que se llenó la casa. La casa fue hecha para 6 habitantes, pero ahora son 8, ahora son 10, ahora son 12. En el caso de mi casa tenía muchas habitaciones, pero ¿sabe qué? Teníamos que dormir de a 2 en cada habitación, porque éramos 11, con mi papá y mi mamá 13. Y la casa tenía como 6 o 7 habitaciones, o sea que eso era un hacinamiento. Entonces dice llenura, plenitud, es decir, número grande. ¿Se da cuenta que multiplicar tiene que ver con multitud? Crecer puede ser con uno que se fortaleció y agrandó. Llenura, plenitud, es decir, número grande, multitud, populacho, asamblea, cantidad, congregación, juntar, muchedumbre, multitud, número, muchos. Entonces ahora vaya conmigo a Génesis. Tengo que acelerarle un poquito, porque para que en estos 3 días podamos entender muchas cosas. Génesis capítulo número 1, versículo número 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Listo, pare ahí. La palabra fructificar es dar fruto. El fruto siempre tiene semilla. La semilla cae a la tierra, da otra planta, la planta produce fruto. Entonces, fructificar es tener nuestros hijos. Y eso no es multiplicarse, pastor. Aquí quiero que entienda algo. Mi papá, por ejemplo, tuvo en mi mamá 11 hijos. ¿Podemos decir que él se multiplicó? No en esta parte. En Génesis no significa eso. Póngale cuidado. Fructificar es tener hijos. Fructificar es retoños, vástagos. Usted sabe que al plátano le van naciendo colinitos por un lado y por otro. La planta se seca después de que da cierto fruto, pero hay otros creciendo. Eso es fructificar, dar fruto, tener hijos. Y multiplicaos. Aquí entonces, ¿qué significará la palabra multiplicaos? 72:35, multiplicaos. 72:35 dice: raíz primaria, aumentar en cualquier respecto. Oiga, aumentar en cualquier respecto. Abundancia, abundante, amontonar, amplio, aumentar, cantidad, colmar, crecer, criar, dar demasiado, dominar, engrandecer, ensanchar, exceder, exigir, ganancia, mantener, mayor, mucho, multiplicación, multiplicar, numeroso. Entonces tiene algo que es muy fuerte y al final dice números. Listo. ¿Por qué números si estamos diciendo que tenemos hijos? Me voy a multiplicar porque ese hijo va a tener otros hijos, pero ojo con esto. A lo que se refiere la palabra ahí en Génesis 1:28, a lo que se refiere la palabra multiplicar es aumentar lo que yo soy en él. Vuelva a leer el significado en el primer momento. Raíz primaria, dice. Raíz primaria. Aumentar en cualquier respecto. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Esa primera palabra es la que está determinando. Lo demás es unos complementos. Aumentar. Yo en mis hijos aumenté lo bueno y aumenté lo malo. Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Yo en mis hijos me multipliqué porque lo bueno, ellos son mejores que yo, pero lo malo también es más fuerte en ellos. O bueno, era cuando no estábamos en Cristo. Pero esa partecita sí
el cristiano no la había tenido en cuenta. Que si el padre de familia, escúcheme, que si el padre de familia no soluciona un problema, en su hijo va a ser aumentado. Le voy a decir uno. Un padre de familia que llegó a la edad adulta y engendró su hijo con temor, porque él vivió situaciones difíciles en la niñez, él sufrió persecución, el padrastro lo quería abusar, un niño, un varón. Sencillamente él creció y trató de superar esas cosas, se empleó en una empresa, conoció una muchacha, una mujer, se casó con ella, tuvo un hijo y él siempre escondió ese temor, siempre trató de ocultarlo, nadie se daba cuenta, porque cuando él tenía ese temor, sencillamente él se iba y se tomaba unos tragos con los amigos. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Llegaba como tranquilo a la casa, se acostaba al otro día con ansiedad y hasta con depresión, se iba a trabajar y así iba sobrellevando eso. Resulta que en ese niño, sin que nadie le contara que su papá era inseguro, temeroso, en el niño empezaron unas depresiones nerviosas a los 11 años. Y entonces él no entendía. Cuando el niño empezó esas depresiones nerviosas, él hacía 6 meses estaba yendo a la iglesia. Y entonces me pregunta y me dice: pastor, ¿qué será? Este muchacho impresionante. Yo veo en él multiplicado lo que a mí me daba de niño, porque a él sí lo desespera. A él lo pone que quiere salir de la casa corriendo. Yo no era así. Entonces, eso es precisamente lo que está diciendo la Biblia aquí. Tenemos hijos, pero nos multiplicamos en ellos, en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué llegan los problemas de los abortos no voluntarios? Los abortos, el hecho de no concebir, el hecho de que un vientre no pueda sostener un hijo. Hermano, sencillamente esa mujer es la heredera de una maldición por pecados sexuales de 1, 2, 3 generaciones atrás. Y eso se fue perfeccionando hasta que el diablo tuvo autoridad y poder de matarle toda criatura que se engendrara en ese cuerpo. Entonces, cuando hablemos de multiplicación, entendamos, se puede multiplicar en número numérico, que es la base de la palabra multiplicación, o se puede multiplicar en aumentar las características de un producto en otro. Se aumentó. No, es que se aumentó la cantidad de proteína que tiene ese producto. Ya no es lo mismo que el producto que usted conoció. Se llama lo mismo y todo, pero mire y verá que se aumentó, se multiplicó la cantidad de proteína. Y ahora no tiene 12 gramos de proteína, ahora tiene 15, ahora tiene 18. Se multiplicó, pero sigue siendo 1. ¿Alguien está entendiendo hoy? Es importante eso, importante saber las clases de multiplicación que maneja la Biblia, para que nosotros, teniendo claro ese tema, entonces busquemos la multiplicación numérica. ¿Queremos multiplicarnos en otros, sí o no? Espérate, ¿a usted le gustaría multiplicarse en otros? ¿Sí? ¿Que la gente que lo está viendo sea como usted? Alguien estará pensando: no, todavía no, pastor, espérese que todavía me toca corregirme. Pues corregite. Esa es la invitación, que siempre te vas a estar multiplicando. Y qué dolor multiplicarnos en nuestros hijos, porque nos están viendo, porque aunque lo disimulamos, él te sorprende viendo cosas que no deberías ver y coge el mismo camino, y después qué dolor, qué cosa tan horrible, esa inclinación tan tremenda, tan fuerte de ese hijo. Y uno como padre sabe en el corazón que es culpa de uno, que nunca se arrepintió, que nunca solucionó ese problema para que no se multiplique en él, porque pasa y se hace más fuerte en la otra persona. Que el Señor nos ayude. Vamos a seguir hablando mañana.